buenos días. Es una bendición estar con todos ustedes en este día, ¿verdad? Gracias a Dios estamos llegando al final del mes de noviembre, hoy lunes 29 de noviembre. Bueno, ya es el penúltimo día del mes y estamos por empezar el mes de diciembre, el último mes de este año, que se nos ha ido, hermanos, así, ¿verdad? Pero rapidito, rapidito. Pues Dios les bendiga a todos, tengan buen día, hermanos. Vamos a ver en esta semana un tema que yo creo que es muy bueno, muy conveniente. Como saben, siempre trato de comunicar con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, pero que sea algo más práctico, ¿verdad? Aplicando el conocimiento de Dios a la vida práctica, a la vida diaria. Bueno, qué mejor tema que el tema viviendo con sabiduría. Viviendo con sabiduría. Allá el salmista nos dejó ver la importancia, queridos hermanos, de esta verdad de vivir con sabiduría. En el Salmo, capítulo número 90, versículo 12, nos dice la palabra de Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué versículo aquí tenemos, verdad? Como el Señor, nuestro Dios, nos dice, ¿verdad? El salmista nos lo escribe y lo habla, ¿verdad? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, porque no somos eternos aquí en esta tierra, somos peregrinos, vamos de paso, y dice que traigamos al corazón sabiduría. O sea, mientras estemos aquí, lo que Dios quiere es que nosotros vivamos con sabiduría en nuestras vidas, y lo que nosotros debemos de desear y lo que nosotros debemos de pedir también, de pedirle a Dios, es que nos ayude a vivir con sabiduría, ¿verdad? Qué bendición, hermanos, que podemos dejar el camino de la necedad y meternos en el camino de la sabiduría. Desde el día que recibimos a Cristo, esa fue una decisión sabia, hermanos. El necio o los necios desprecian la palabra de Dios. Los necios desprecian el Evangelio. Los necios desprecian al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero cuando alguien puede ser aún necio, ¿verdad?, se da la oportunidad de escuchar el Evangelio y de entender el amor de Dios derramado en la cruz del Calvario, y esa persona por fe cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, y toma la decisión de recibirlo como Señor y Salvador de su vida, de su alma. Entonces empieza en el camino de la sabiduría, porque no hay mejor decisión más sabia, no hay decisión más sabia que la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo. Y allí, hermanos, debemos nosotros, después de allí, de anhelar, de desear cada día vivir en sabiduría, como el salmista lo mencionaba aquí en el Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿verdad?, que traigamos al corazón sabiduría. O sea, si vamos a vivir esta vida, que lo hagamos sabiamente. Pero surge la pregunta, ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Bíblicamente hablando, hermanos, sabiduría es la ciencia de Dios aplicada a la vida. La ciencia de Dios aplicada a la vida. Eso es sabiduría. Cuando tenemos el conocimiento de Dios y lo aplicamos a nosotros, lo aplicamos en nuestra vida y empezamos a vivir en ese conocimiento, en esa ciencia de Dios, empezamos a vivir bajo esos preceptos, bajo esos mandatos, entonces eso es realmente sabiduría, bíblicamente hablando. También es vivir, sabiduría es vivir bajo los principios, verdades y mandatos de Dios dados en su palabra.
La bendita palabra de Dios, la Biblia, es un libro de ciencia, es un libro de sabiduría, queridos hermanos. Y cuando uno de nosotros como cristianos, decidimos vivir bajo esos principios dados en la palabra, bajo las verdades dadas en la palabra, bajo los mandamientos dados en la palabra, queridos hermanos, entonces nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, en sabiduría. Si dejamos los principios, si dejamos los mandamientos, entonces otra vez volveríamos al camino de la necedad, que es lo menos que Dios quiere, que nosotros, sus hijos, andemos como necios. No, Dios quiere que andemos como sabios, como lo vamos a ver un poquito más adelante aquí en el estudio. Precisamente, hermanos, allá en Efesios, ¿verdad?, capítulo 5, versículo 15, en Efesios capítulo 5, versículo 15, nos dice la palabra del Señor la siguiente declaración. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros somos entendidos, ¿verdad?, en cuál es la voluntad de Dios dada en su palabra y vivimos en esa voluntad de Dios, somos gente que andamos con sabiduría, somos gente sabia. Pero si nosotros dejamos los mandamientos, los principios, las verdades de Dios, la voluntad de Dios, entonces lamentablemente nos vamos a convertir en gente insensata, gente necia. Y Dios dice: fíjate bien cómo andas. Yo no quiero que andes como necio, como insensato, sino quiero que andes como sabio, como una persona sabia, prudente, inteligente. Ahora, queridos hermanos, la palabra de Dios nos enseña allá en Proverbios, también capítulo 1, versículo número 7, es un versículo muy conocido, la primera parte del versículo, pero la segunda parte es igualmente interesante, tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo y empezamos a tener temor de Dios, empezamos a ser gente sabia, empezamos a andar en sabiduría. El principio de la sabiduría es tener temor de Dios. Tener temor de Dios es estar conscientes de que Dios está en todas partes, en todo lugar y en todas horas. Y que no podemos vivir como se nos antoje a nosotros, sino vivir como Dios dice que debemos de vivir sabiamente. Y luego dice la segunda parte del versículo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No seamos insensatos de tal manera que despreciemos la sabiduría, que despreciemos la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Los insensatos, los necios, sí la desprecian. Nosotros no tenemos por qué ser así o hacer eso. Necesitamos sabiduría para todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, usted, mi hermano, mi hermana, necesita sabiduría. Hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchas decisiones que hay que tomar, ¿verdad? Necesitamos sabiduría para hacerlo mejor. Sobre todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios. Y por eso la palabra de Dios allá en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo número 7, nos dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Les dejo con este versículo, hermanos, ¿verdad? Sabiduría ante todo, ante muchas cosas que pudiéramos buscar y lograr o tener en esta vida. Por sobre todo, dice, adquiere sabiduría. Bueno, mañana seguiremos con más de este tema del por qué necesitamos sabiduría o para qué necesitamos sabiduría. Pero lo importante es que ahora, hermanos, nosotros, ¿verdad?, andemos como sabios y no como necios. Lo importante es que ahora busquemos la sabiduría, ¿verdad?, sobre todas las cosas. Lo importante es que podamos pedirle a Dios: Señor, ayúdanos a andar en sabiduría en este día.
y así cada día de nuestra existencia en esta tierra. Que Dios les bendiga, hermanos. Mañana los espero en un segmento más de Nuevas Fuerzas, porque los que esperan en Jehová, acuérdense, nuevas fuerzas tendrán. Amén.